Bienvenidos queridos suscriptores a nuestro canal. Hoy preparamos algo extraordinario, una revelación que ha sacudido los cimientos de la música en español. A sus 85 años, la leyenda viviente de la canción melódica Django ha decidido romper un silencio sepulcral que ha durado décadas. Un silencio que envolvía un dolor profundo, una traición lacerante perpetrada por aquellos a quienes consideraba amigos confidentes, incluso pupilos. En la vida uno se encuentra con personas que te tienden la mano, que te apoyan en tu camino. Pero también te encuentras con otras que disfrazadas de amigos te clavan un puñal por la espalda. Y eso es lo que me ocurrió a mí, prosiguió Django, haciendo una pausa dramática antes de revelar los nombres de aquellos que, según él, conspiraron para truncar su carrera. Primer nombre: Rafael. Rafael y yo éramos muy cercanos en los años 70. Compartíamos escenario, confidencias, incluso nuestras familias se reunían con frecuencia, relató Django. Yo admiraba su voz, su energía arrolladora, su capacidad para conectar con el público. Él a su vez me halagaba, me pedía consejos, me decía que mi voz era única, inigualable. Pero detrás de esa fachada de admiración se escondía una profunda envidia. Rafael nunca pudo soportar que yo tuviera éxito en Latinoamérica, un mercado que él consideraba su feudo. Empezó a correr rumores sobre mí, a difamarme, a decir que yo era un artista sobrevalorado, que mi éxito era efímero, que mi voz no tenía la calidad suficiente. Utilizó su influencia en las compañías discográficas y en los medios de comunicación para boicotear mis presentaciones, para impedir que mis canciones sonaran en la radio, para sabotear mis contratos. Fue una campaña sistemática y despiadada que me causó un daño irreparable. Django relató un incidente específico durante un festival en Viña del Mar, Chile, donde Rafael, según sus palabras, presionó a los organizadores para reducir su tiempo en el escenario y favorecer su propia presentación. Me sentí humillado, menospreciado, traicionado. Fue un golpe muy duro para mi carrera, pero también para mi autoestima, confesó Django. Profundizando en la relación Django, recuerda que Rafael desde los inicios de su carrera mostraba una competitividad exacerbada. Competitividad que al principio parecía un simple deseo de superación, pero que con el tiempo se transformó en una obsesión por eclipsar a sus contemporáneos. Él siempre necesitaba ser el número uno, el centro de atención, y no toleraba que nadie más brillara a su lado. Recuerdo una vez en una cena en casa de Julio Iglesias, Rafael se molestó porque yo recibí más elogios que él por mi última canción. Se puso de un humor agrio y pasó toda la noche criticando mi estilo y mi interpretación, comentó Django revelando detalles íntimos de la personalidad de Rafael. Segundo nombre: Julio Iglesias. Julio y yo éramos amigos, o al menos eso creía yo. Continuó Django con un tono de amargura en su voz. Compartimos muchas noches de fiesta, muchas conversaciones, muchos sueños. Yo lo admiraba por su visión empresarial, por su capacidad para conquistar mercados internacionales. Él a su vez me reconocía mi talento, mi sensibilidad artística. Pero también era un hombre ambicioso, un hombre que no dudaba en pisar a quien fuera necesario para alcanzar sus objetivos. Django acusó a Julio Iglesias de utilizar su poder y la influencia en la industria musical para bloquear su acceso a ciertos mercados y oportunidades. Julio tenía una red de contactos impresionante, un poder enorme en las compañías discográficas, en las agencias de representación, en los medios de comunicación. Utilizó esa red para cerrarme puertas, para impedir que yo llegara a determinados países, para sabotear mis contratos. Me enteré de que incluso llegó a ofrecer dinero a algunos promotores para que no me contrataran. Fue una traición imperdonable. Django relató cómo Julio Iglesias presuntamente intervino para impedir que firmara un contrato millonario con una importante discográfica en Estados Unidos. Fue un golpe muy duro para mi carrera. Ese contrato me hubiera abierto las puertas del mercado americano, me hubiera permitido llegar a un público mucho más amplio. Pero Julio se encargó de que eso no sucediera. Django recuerda que Julio Iglesias siempre se mostraba muy atento y cordial con él en público, pero que en privado su actitud era muy diferente. En las fiestas,
Siempre se acercaba a saludarme, me abrazaba, me decía lo mucho que admiraba mi trabajo. Pero luego a mis espaldas me criticaba y me menospreciaba. Era un hombre de dos caras, afirmó Diango. Tercer nombre, José Luis Perales. El tono de Diango se volvió aún más sombrío al mencionar el nombre de José Luis Perales. José Luis era un amigo, un confidente, un hermano. Admiraba su talento como compositor, su sensibilidad, su capacidad para escribir canciones que llegaban al corazón de la gente. Yo interpreté muchas de sus canciones y le estoy muy agradecido por ello. Pero también fue uno de los que más me traicionó, afirmó Diango, con la voz entrecortada por la emoción. Diango acusó a José Luis Perales de haberle plagiado una canción. Yo le mostré una canción que había compuesto, una canción muy especial para mí, una canción que hablaba de mi infancia, de mis raíces. Él me felicitó, me dijo que era una maravilla, que tenía mucho potencial. Pero al cabo de unos meses, escuché una canción suya que era prácticamente idéntica a la mía. Me sentí robado, ultrajado, traicionado. Lo confronté, pero él lo negó todo. Dijo que era una coincidencia, que él no había escuchado mi canción. Pero yo sé que no es verdad. Él me robó una parte de mi alma. Diango relató el impacto emocional que tuvo este incidente en su vida. Me sentí devastado. No podía creer que alguien a quien consideraba un amigo pudiera ser capaz de hacer algo así. Perdí la confianza en la gente, me volví desconfiado, paranoico. Fue una época muy oscura de mi vida. Diango recuerda que José Luis Perales, en los inicios de su carrera, le pedía constantemente consejos y opiniones sobre sus composiciones. Yo siempre lo ayudé, lo orienté, le di mi opinión honesta. Pero creo que en el fondo me envidiaba por mi voz, por mi capacidad para interpretar sus canciones. Sentía que yo le daba vida a sus letras, que yo las hacía brillar. Y eso lo frustraba, comentó Diango. Cuarto nombre, Camilo Sesto. Camilo era un genio, un artista irrepetible, reconoció Diango. Su voz era poderosa. Su presencia escénica era imponente. Su capacidad para componer canciones era asombrosa. Yo lo admiraba profundamente, y creo que él también me admiraba a mí. Pero también era un hombre egocéntrico, un hombre que necesitaba ser el centro de atención, un hombre que no toleraba la competencia. Diango acusó a Camilo Sesto de haber utilizado su influencia en los medios de comunicación para minimizar sus logros y ensalzar los suyos. Camilo tenía una relación muy estrecha con los periodistas, con los críticos musicales, con los directores de programas de televisión. Utilizaba esa relación para promocionarse a sí mismo y para desprestigiar a sus rivales. Me enteré de que llegó a pagar a algunos periodistas para que escribieran críticas negativas sobre mis discos y para que resaltaran sus virtudes. Fue una campaña sucia y desleal que me causó un gran daño a mi imagen. Diango relató un incidente específico durante una entrega de premios donde Camilo Sesto presuntamente presionó a los organizadores para que le otorgaran un premio que originalmente estaba destinado a él. Me sentí humillado, ultrajado, ninguneado. Fue una muestra más de su egocentrismo y de su falta de escrúpulos. Diango recuerda que Camilo Sesto siempre se mostraba muy seguro de sí mismo y muy confiado en su talento. Él se creía un dios, un ser superior. Y creo que en el fondo despreciaba a los demás artistas. Sentía que nadie estaba a su altura, y eso lo hacía ser muy arrogante y muy prepotente, afirmó Diango. A quinto nombre, Joan Manuel Serrat. El último nombre de la lista, el de Joan Manuel Serrat, sorprendió especialmente a nuestro equipo. Serrat era un referente para mí, un ídolo, un maestro, confesó Diango. Admiraba su poesía, su compromiso social, su capacidad para crear canciones que denunciaban las injusticias y defendían los derechos humanos. Yo lo consideraba un amigo, un compañero de lucha. Pero me equivoqué. Diango acusó a Joan Manuel Serrat de haberlo excluido de un importante proyecto musical que reunía a los principales cantautores españoles. Se organizó un concierto benéfico para recaudar fondos para una causa noble, y se invitó a todos los grandes nombres de la canción española. Todos menos yo. Me enteré de que Serrat había vetado mi participación.
Dijo que mi música era demasiado comercial, que no encajaba con el espíritu del proyecto. Me sentí discriminado, marginado, excluido. Fue una traición a mis ideales, a mis principios, a mi compromiso con la sociedad. Django relató el impacto emocional que tuvo esta exclusión en su vida. Me sentí desilusionado, decepcionado, frustrado. Perdí la fe en la humanidad, en la solidaridad, en la justicia. Fue una época muy difícil de superar. Django recuerda que Joan Manuel Serrat siempre se mostraba muy crítico con la música comercial y con los artistas que, según él, se vendían al mercado. Él se consideraba un artista puro, un artista comprometido, un artista que no se dejaba influenciar por las modas. Y creo que en el fondo despreciaba a los artistas que, como yo, buscábamos el éxito comercial sin renunciar a nuestra calidad artística, comentó Django. Después de revelar estos nombres y relatar sus experiencias, Django concluyó con un mensaje contundente. No los perdono, nunca los perdonaré. Me hicieron mucho daño, truncaron mi carrera, me robaron la paz. Pero no lograron destruir mi espíritu, mi pasión por la música, mi amor por mi público. Y eso es lo que me ha mantenido vivo a lo largo de los años. La entrevista con Django fue un torbellino de emociones, una descarga de verdad que ha removido los cimientos de la industria musical. El crepúsculo dorado de la carrera de Django a sus 85 años no era el presagio de un silencio apacible, sino el preludio de una tormenta que sacudiría los cimientos mismos de la música en español. La noticia corrió como la pólvora. Django, el baladista de voz aterciopelada, el intérprete de Cuando quieras, donde quieras, estaba a punto de revelar un secreto que había guardado celosamente durante décadas. Un secreto tan profundo y arraigado que amenazaba con redefinir su legado y posiblemente la percepción de toda una generación de melómanos. La expectación era palpable. Los programas de televisión cancelaron sus emisiones regulares para dar paso a especiales dedicados a Django. Las radios interrumpieron su programación musical para emitir una y otra vez sus grandes éxitos, acompañados de fragmentos de entrevistas donde el cantante, con su voz grave y su mirada enigmática, dejaba entrever la magnitud de lo que estaba por venir. Las redes sociales ardían con especulaciones. ¿Qué podía ser tan trascendental como para justificar semejante revuelo? Todo comenzó con una sencilla invitación. Django, retirado desde hacía algunos años en su casa de campo en las afueras de Barcelona, había aceptado conceder una entrevista exclusiva a una joven periodista musical llamada Sofía Mendoza. Sofía, a pesar de su juventud, era una figura respetada en el mundo de la música. Su pasión por la investigación y su rigor periodístico la habían convertido en una voz influyente, capaz de desenterrar verdades ocultas y de ofrecer perspectivas inéditas sobre los artistas más consagrados. Sofía llegó a la casa de Django una mañana soleada de primavera. La finca, rodeada de viñedos y olivares, respiraba una atmósfera de tranquilidad y serenidad. Django, con su cabello blanco peinado hacia atrás y su rostro marcado por las arrugas del tiempo, la recibió con una sonrisa cálida y un apretón de manos firme. La entrevista transcurrió de manera amable y distendida. Django habló de sus inicios en la música, de sus influencias, de sus grandes éxitos, de sus colaboraciones con otros artistas. Compartió anécdotas divertidas y recuerdos emotivos. Sofía, con su libreta llena de notas, escuchaba atentamente, procurando captar cada palabra, cada gesto, cada matiz de la personalidad del cantante. Pero a medida que la entrevista avanzaba, Sofía notó algo extraño en el comportamiento de Django. Su mirada se volvía cada vez más distante, su voz se hacía más grave, sus respuestas se volvían más evasivas. Era como si el cantante estuviera luchando contra algo interno, como si estuviera a punto de confesar algo que le atormentaba desde hacía mucho tiempo. Finalmente, después de una larga pausa, Django respiró hondo y dijo: «Sofía, hay algo que debo contarte. Algo que he guardado en secreto durante toda mi vida. Algo que tal vez cambie la forma en que me ve la gente». Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. Activó su grabadora y se preparó para escuchar la confesión de Django.
Mi nombre real no es José Gómez Romero, comenzó Diango. Mi nombre real es Dmitri Volkov. Sofía se quedó sin aliento. Dmitri Volkov. Ese nombre le resultaba familiar. Buscó rápidamente en su memoria y de repente lo recordó. Dmitri Volkov era un famoso compositor ruso desaparecido misteriosamente en la década de 1960 en plena Guerra Fría. Se rumoreaba que había sido asesinado por la KGB por sus ideas políticas disidentes. Soy yo, confirmó Diango al ver la expresión de incredulidad en el rostro de Sofía. Logré escapar de la Unión Soviética con la ayuda de un amigo. Me cambié el nombre, me sometí a una cirugía plástica y me refugié en España, donde comencé una nueva vida como cantante. La historia que Diango le contó a Sofía era increíble, pero a la vez completamente creíble. Le relató su infancia en Moscú, su pasión por la música, su formación en el conservatorio, su creciente popularidad como compositor, su oposición al régimen soviético, su persecución por parte de la KGB y su dramática fuga a Occidente. Diango explicó que había elegido España como su nuevo hogar por su clima agradable, su cultura rica y su idioma musical. Había aprendido español rápidamente y había comenzado a cantar en pequeños locales de Barcelona, donde pronto llamó la atención por su voz potente y su estilo personal. Había adoptado el nombre artístico de Diango en honor a Django Reinhardt, el famoso guitarrista de jazz gitano. Durante décadas, Diango había vivido con el temor de ser descubierto. Había evitado hablar de su pasado y había procurado no llamar demasiado la atención. Pero con el paso de los años, había sentido la necesidad de revelar su verdadera identidad. Quería que la gente supiera la verdad sobre su vida, sobre su origen, sobre su lucha por la libertad. La confesión de Diango tuvo un impacto devastador en el mundo de la música. Sus seguidores se sintieron traicionados y decepcionados. Algunos lo acusaron de mentir y de manipular a la opinión pública. Otros, en cambio, lo defendieron y lo apoyaron, argumentando que había tenido motivos legítimos para ocultar su verdadera identidad. La prensa se volcó con la noticia. Los periódicos y las revistas publicaron extensos reportajes sobre la vida de Diango, desde su infancia en Moscú hasta su éxito como cantante en España. Los programas de televisión organizaron debates y mesas redondas para analizar el impacto de su confesión. La revelación de Diango también tuvo consecuencias políticas. El gobierno ruso exigió a España su extradición, argumentando que había cometido delitos graves en la Unión Soviética. El gobierno español, por su parte, se negó a extraditarlo, alegando que había sido perseguido por motivos políticos y que su vida corría peligro en Rusia. El caso de Diango se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia. Personalidades de la cultura, la política y la sociedad civil de todo el mundo se pronunciaron a favor del cantante, exigiendo que se respetaran sus derechos y que se le permitiera vivir en paz. Finalmente, después de meses de controversia y debate, el caso de Diango llegó a su fin. El gobierno español le concedió asilo político y le garantizó su seguridad. Diango pudo seguir viviendo en su casa de campo en las afueras de Barcelona, rodeado de sus seres queridos y disfrutando de la tranquilidad que tanto ansiaba. Pero la vida de Diango ya no volvió a ser la misma. Su confesión lo había cambiado para siempre. Había perdido la confianza de algunos de sus seguidores, pero había ganado el respeto y la admiración de muchos otros. Se había convertido en un símbolo de la resistencia y la esperanza, en un ejemplo de cómo se puede superar la adversidad y encontrar la felicidad incluso en las circunstancias más difíciles. La historia de Diango, el cantante que en realidad era un compositor ruso, se convirtió en una leyenda. Una leyenda que inspiraría a generaciones de músicos y artistas a luchar por sus sueños y a defender sus ideales, sin importar los obstáculos que se presentaran en su camino. Y aunque su voz ya no llenara los grandes escenarios, su legado resonaría para siempre en los corazones de aquellos que creían en la libertad, la justicia y el poder transformador de la música. Pero la historia no termina ahí. Años después de la tormenta mediática, Sofía Mendoza, convertida en una reconocida biógrafa musical,
decide profundizar en la vida de Dmitri Volkov, el hombre detrás de Diango. Su investigación la lleva a descubrir que la historia contada por el cantante tenía algunas omisiones y exageraciones. La KGB no lo perseguía por sus ideas políticas, sino por un turbio asunto de derechos de autor y espionaje industrial. El amigo que lo ayudó a escapar no era un idealista, sino un agente doble que buscaba información valiosa en Occidente. Sofía se enfrenta a un dilema moral. Debe revelar la verdad, aunque eso signifique destruir el mito de Diango y decepcionar a sus seguidores, o debe mantener el secreto respetando la memoria del cantante y el impacto positivo que su historia había tenido en tantas personas. Después de muchas noches de insomnio y reflexión, Sofía decide publicar su investigación. No lo hace con ánimo de venganza ni de destrucción, sino con el deseo de comprender la complejidad de la naturaleza humana y la ambigüedad de la verdad. Su libro se convierte en un éxito de ventas y genera un nuevo debate sobre la figura de Diango. Algunos la acusan de traición, otros la felicitan por su valentía. Pero lo que es innegable es que su libro obliga a repensar la historia del cantante y a cuestionar la facilidad con la que se construyen los mitos y las leyendas. El epílogo de la vida de Diango, o Dmitri Volkov, se escribe en las páginas del libro de Sofía. Un libro que no solo cuenta la historia de un hombre, sino también la historia de una época, la historia de una lucha entre la verdad y la ficción, entre la memoria y el olvido. Un libro que nos recuerda que la vida es un laberinto de contradicciones y que la búsqueda de la verdad es un camino sin fin. Incluso después de la publicación del libro de Sofía, la historia de Diango, Dmitri Volkov, sigue generando preguntas y debates. Algunos musicólogos analizan su obra desde una nueva perspectiva, buscando claves que revelen su verdadera identidad y sus motivaciones. Otros investigadores se dedican a rastrear su pasado en Rusia, intentando reconstruir su vida antes de convertirse en Diango. La leyenda del cantante sigue viva, alimentada por la curiosidad y la fascinación que despiertan las historias de hombres que viven entre dos mundos, entre dos identidades, entre la verdad y la mentira. Y es que al final la historia de Diango es la historia de todos nosotros, la historia de nuestra búsqueda constante de un lugar en el mundo, de un sentido, a nuestra existencia de una verdad que nos defina y nos libere. Diango, la voz aterciopelada que acaricia el alma, no es solo un nombre, es una leyenda. Su historia tejida con hilos de pasión, perseverancia y un innegable talento, es un relato que merece ser contado una y otra vez. José Gómez Romero, el hombre detrás del mito, nació en Barcelona el 5 de marzo de 1940. Sus primeros años transcurrieron en el seno de una familia humilde, donde la música era una presencia constante pero silenciosa. Su padre, un apasionado del violín, tocaba melodías tradicionales catalanas, melodías que se infiltraron en el alma del pequeño José, sembrando la semilla de lo que estaba por venir. Desde muy joven, José sintió una atracción irrefrenable por el mundo del espectáculo. A los 15 años ya tocaba el violín en un grupo musical local, Los Gitanillos del Mar. Fue una etapa de aprendizaje, de descubrimiento y de forja. El joven José aprendía los secretos del escenario, la magia de la conexión con el público y la importancia de la disciplina. Pero el violín, aunque amado, no era su verdadera vocación. Él sentía que su voz, una voz aún por descubrir, era su verdadero instrumento. Un día, mientras escuchaba a un cantante de boleros en la radio, algo hizo clic en su interior. Sintió la necesidad imperiosa de cantar, de expresar sus emociones a través de la música. Comenzó a practicar en secreto, imitando a sus ídolos, puliendo su técnica y buscando su propio estilo. Fue un proceso arduo, lleno de frustraciones y dudas, pero su pasión era más fuerte que cualquier obstáculo. En 1965, con el apoyo de su familia y amigos, dio el gran salto y se presentó a un concurso de talentos. Cantó un bolero clásico, Nuestro Juramento, y su voz potente y emotiva cautivó al público y al jurado. Ganó el concurso y con él la oportunidad de grabar su primer disco. Pero el éxito no llegó de inmediato. Su primer disco pasó desapercibido
Y las puertas de la industria discográfica permanecieron cerradas. José no se rindió. Siguió cantando en pequeños locales, perfeccionando su repertorio y luchando por su sueño. En 1969, adoptó el nombre artístico de Django, un homenaje al guitarrista gitano Django Reinhardt, a quien admiraba profundamente. Con este nuevo nombre y una renovada determinación, volvió a intentarlo. La década de los 70 fue una época de consolidación para Django. Publicó varios discos que tuvieron una buena acogida en España y América Latina. Su estilo, una mezcla de bolero tango y balada romántica, comenzó a definir su identidad musical. Canciones como Esa mujer, Cuando quieras donde quieras y Sé que volverás, se convirtieron en éxitos radiofónicos catapultándolo a la fama. Su voz, cada vez más madura y expresiva, conquistaba corazones en ambos lados del Atlántico. Sus conciertos se llenaban de un público ávido de sus canciones, un público que se identificaba con sus letras de amor y desamor. La pasión en su voz era contagiosa, transmitiendo emociones profundas y creando una conexión mágica entre el artista y su audiencia. La década de los 80 marcó el apogeo de la carrera de Django. Publicó discos emblemáticos como Por amor al arte y Al fin y al cabo, que alcanzaron los primeros puestos de las listas de ventas. Sus canciones se convirtieron en himnos para los enamorados, bandas sonoras de historias de amor y desamor. Realizó giras internacionales que lo llevaron a presentarse en los escenarios más importantes del mundo, desde el Madison Square Garden de Nueva York hasta el Teatro Colón de Buenos Aires. Compartió escenario con grandes figuras de la música latina como Celia Cruz, Julio Iglesias y Rafael. Su éxito era arrollador, su nombre sinónimo de romanticismo y elegancia. En 1983, representó a España en el Festival de la OTI, con la canción ¿Quién piensa en ti?, obteniendo el segundo lugar. Aunque no ganó el primer premio, su actuación fue memorable, y su canción se convirtió en un éxito internacional. Este evento consolidó su prestigio como uno de los cantantes más importantes de España y América Latina. La década de los 90 fue una época de renovación para Django. Exploró nuevos géneros musicales como el flamenco y la música caribeña, sin perder su esencia romántica. Publicó discos innovadores como Morucha y Puñaladas en el alma, que recibieron elogios de la crítica y el público. Se reinventó a sí mismo, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Su voz seguía siendo su principal arma, un instrumento capaz de transmitir cualquier emoción, de cantar cualquier historia. En el siglo XXI, Django ha seguido cosechando éxitos. Ha publicado varios discos recopilatorios y de estudio, que han sido muy bien recibidos por sus seguidores. Ha realizado giras conmemorativas celebrando sus 50 años de carrera artística. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo el Premio Ondas a la trayectoria profesional. Su legado es innegable, su influencia en la música latina es palpable. Django es un artista que ha trascendido generaciones, un cantante que ha sabido mantenerse vigente a lo largo del tiempo. Pero la historia de Django no es solo una historia de éxito, es también una historia de amor. Su matrimonio con Lidia, su compañera de vida y su principal apoyo, es un ejemplo de fidelidad y compromiso. Juntos, han formado una familia unida y feliz, con 2 hijos, Marcos y Jordi, quienes también han incursionado en el mundo de la música. Django siempre ha destacado la importancia de su familia en su vida y en su carrera. Ellos son su mayor inspiración, su refugio y su mayor tesoro. Django, más allá de su voz, es un hombre sencillo y humilde. Un hombre que valora la amistad, la honestidad y el trabajo duro. Un hombre que nunca ha olvidado sus orígenes y que siempre ha estado agradecido a su público. Su música es un reflejo de su alma, un alma generosa y sensible. Un alma que canta al amor, a la vida y a la esperanza. En resumen, la biografía de Django es un viaje fascinante a través de la vida de un artista excepcional. Desde sus humildes comienzos en Barcelona hasta su consagración como una leyenda de la música latina, Django ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Su voz, su estilo y su personalidad
han conquistado al mundo entero. Django es sin duda uno de los grandes de la música de todos los tiempos. Su música seguirá sonando por siempre, transmitiendo emociones y llenando de alegría los corazones de quienes la escuchan. Pero hay mucho más que contar sobre este icono. Por ejemplo, su relación con otros grandes de la música. Se sabe que mantuvo una amistad cercana con Joan Manuel Serrat, a pesar de sus estilos musicales diferentes. Serrat, reconocido por su compromiso social y letras profundas, admiraba la capacidad de Django para conectar con el público a través de la emoción pura. Se dice que intercambiaban consejos y anécdotas sobre el mundo del espectáculo, forjando un lazo de respeto mutuo. También es interesante destacar su faceta como pintor. Pocos saben que Django, además de cantante, es un talentoso artista plástico. Sus obras de estilo abstracto y expresionista reflejan su mundo interior, sus emociones y sus experiencias. La pintura es para él una forma de expresión complementaria a la música, una manera de dar rienda suelta a su creatividad y de explorar nuevas dimensiones de su arte. Ha expuesto sus cuadros en varias galerías de arte, recibiendo elogios de la crítica especializada. Otro aspecto poco conocido de su vida es su compromiso con causas sociales. Django ha participado activamente en campañas de sensibilización y recaudación de fondos para diversas organizaciones benéficas, especialmente aquellas que trabajan en favor de los niños y los ancianos. Siempre ha creído en la importancia de utilizar su fama y su influencia para ayudar a los más necesitados. Su generosidad y su compromiso social son un ejemplo para todos. Su voz, entrenada a lo largo de décadas, no solo transmite emoción, sino que también es un prodigio técnico. Los expertos en canto destacan su control del diafragma, su afinación perfecta y su capacidad para modular la voz con una precisión asombrosa. Django es un maestro del canto, un virtuoso que ha sabido dominar su instrumento a la perfección. Su técnica depurada le permite interpretar cualquier canción con la máxima expresividad y sentimiento. Incluso durante los años más álgidos de su carrera, enfrentó desafíos personales que lo marcaron profundamente. La pérdida de un ser querido lo sumió en una profunda tristeza que reflejó en su música. Sus canciones de esa época se volvieron más melancólicas y reflexivas, transmitiendo un sentimiento de dolor y soledad que conmovió a sus seguidores. La música fue para él una tabla de salvación, una forma de expresar su dolor y de encontrar consuelo. Además de sus éxitos musicales, Django ha incursionado en el mundo del cine. Ha participado en varias películas como actor y como compositor de bandas sonoras. Su presencia en la pantalla grande ha sido siempre discreta pero efectiva, aportando su talento y su carisma a las producciones cinematográficas. Su experiencia en el cine le ha permitido ampliar sus horizontes artísticos y explorar nuevas formas de expresión. La influencia de Django en la música latina es innegable. Muchos cantantes jóvenes lo consideran un referente y un modelo a seguir. Su estilo romántico y elegante ha inspirado a toda una generación de artistas. Django ha abierto camino para otros cantantes de balada y ha contribuido a popularizar el género en todo el mundo. Su legado perdurará por siempre, inspirando a nuevas generaciones de músicos y cantantes. Finalmente, es importante mencionar su humildad y su cercanía con sus fans. Django siempre se ha mostrado accesible y cordial con su público. Después de cada concierto se toma el tiempo de saludar a sus seguidores, de firmar autógrafos y de tomarse fotos con ellos. Valora el cariño y el apoyo de su público, y se esfuerza por mantener una relación cercana y personal con cada uno de ellos. Su humildad y su cercanía son cualidades que lo hacen aún más grande como artista y como persona. Su discografía es extensa y variada, abarcando diferentes géneros y estilos musicales. Desde sus primeros boleros hasta sus incursiones en el tango y el flamenco, Django ha demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Su música es un reflejo de su personalidad, un caleidoscopio de emociones y sentimientos que conectan con el corazón de quienes la escuchan. Su voz ha sido descrita como aterciopelada, cálida, emotiva y seductora. Es una voz que transmite pasión, ternura, nostalgia y esperanza.
una voz que ha enamorado a millones de personas en todo el mundo. Django es un maestro de la interpretación, un artista capaz de transmitir cualquier emoción con su voz. Su talento vocal es innegable, su técnica impecable y su estilo inconfundible. Las letras de sus canciones hablan de amor, desamor, nostalgia, recuerdos y sueños. Son letras sencillas pero profundas que conectan con las experiencias y los sentimientos de las personas. Django canta al amor en todas sus formas, desde el amor romántico hasta el amor filial, pasando por el amor a la vida y a la naturaleza. Sus canciones son himnos al amor a la vida y a la esperanza. En definitiva, Django es un artista completo, un cantante, compositor, actor y pintor que ha dedicado su vida al arte. Un hombre sencillo y humilde, que ha sabido ganarse el cariño y el respeto del público. Un artista que ha trascendido generaciones y que ha dejado una huella imborrable en la música latina. Django es una leyenda, un icono, un referente para todos aquellos que aman la música y el arte. Su legado perdurará por siempre, inspirando a nuevas generaciones de artistas y emocionando a millones de personas en todo el mundo. Gracias por ver este video sobre la vida y la trayectoria de Django. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de un artista excepcional. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Hasta la próxima